capítulo 28 del libro del Génesis. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Génesis 28, 18. Y dice la bendita palabra de Dios: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Tenga la bondad de sentarse, amado hermano. Este capítulo 28, a partir del versículo 10 en adelante, nos habla del momento glorioso en que Jacob tuvo su primer experiencia personal con Dios. Hasta ese día, Jacob había sido sencillamente un hijo religioso. Hasta ese día, Jacob había conocido algo acerca de Dios a través de sus padres. Pero cuando llegó a ese lugar que aquí se describe, allí Dios se reveló a su vida y por primera vez, repito, Jacob tuvo una genuina experiencia, un genuino encuentro con Dios. Vio una escalera, vio ángeles que descendían por aquella escalera, y lo más precioso, oyó la voz de Dios. Y Dios le habló y le hizo promesas maravillosas. Y es ahí donde encontramos estas palabras que hemos leído. Queremos en esta tarde, el tema de esta tarde sería nuestros primeros pasos en la fe. Nuestros primeros pasos en la fe. Jacob va a dar sus primeros pasos ahora en la fe, para que nos vayamos entendiendo y vea lo tremendo que es esto, lo exacto que es esto. Déjeme decirle que así como Jacob venía de una vida de trampas, engaños, mentiras, a este Jacob no se le escapaba a nadie. Sin embargo, a ese hombre Dios se le reveló y le hizo promesas, ya lo dije, maravillosas. Así exactamente pasó con nosotros. ¿Qué vio Dios de bueno en nosotros? Cuando Dios nos salió a nuestro encuentro, no fue porque en nosotros, los creyentes de ahora, hayamos tenido algo bueno, sino que al contrario, éramos como Jacob. Veníamos de un mal andar, veníamos mintiendo, engañando, como dice la Biblia, y siendo engañados, así veníamos. Pero cuando Dios se reveló a nuestra vida, comenzó para nosotros, sí, una vida nueva. El cristianismo así comienza, con una vida nueva. Se abre un nuevo panorama.
Y uno va a tener que empezar a caminar en una senda que uno no conocía. Si usted era hijo de cristianos, tal vez usted sabía algunas cosas, pero cuando usted vino al Señor, usted tuvo que dar sus propios pasos. Usted tuvo que dar sus propios pasos. Ahora, es precioso recordar, bueno, para mí es maravilloso recordar mis primeros pasos en la fe. Pero quiero que vea cuáles fueron los de Jacob, el recién, voy a decir convertido, fíjese. Pero esto de la conversión no siempre es algo que transforma a una persona desde el primer momento, sino que, y esto lo digo para que se consuelen algunos de ustedes, sino que la obra de Dios no es igual con todos. Es decir, a algunos el Señor les dio una sola vuelta y los transformó casi desde el principio. Pero no es así con todos. Otros van cambiando poquito a poco. Es decir, el Señor, porque no somos nosotros los que cambiamos, el Señor nos cambia. Ya con esa explicación, quiero que vea ahora los primeros pasos de Jacob. Dice que se levantó Jacob de mañana. Mire, hermano, cuando uno empieza en la fe, uno empieza con una energía que uno no sabe ni de dónde salió. Ahora sí ya sabemos, viene de Dios, por supuesto, pero es algo que uno se sorprende. Jacob comienza con entusiasmo, con fuerza, comienza eufórico. Dice, tomó la piedra que había puesto de cabecera, una almohada de piedra había dormido, la alzó por señal y derramó, dice, aceite encima de ella. Es decir, Jacob estaba tan impresionado por la revelación que Dios le había dado, que marcó aquel lugar y adoró en aquel lugar. Yo no creo que haya una tan sola persona que se convierte al Señor que no comience a ser un adorador inmediatamente. Es decir, que cuando Dios se revela, cuando Dios se manifiesta a una persona, esta persona o el corazón, el alma de esta persona despierta a una nueva vida y ahora lo que quiere es adorar a Dios. Quizá nunca, como en mi caso, nunca usted había oído alabanzas al Señor, pero eso no nos detiene. Uno empieza a asistir a la iglesia y uno rápido quiere ir aprendiéndose todos los coros posibles para poderle expresar a Dios el gozo, la satisfacción, la gratitud que hay en el alma. No sé si estoy hablando en chino o si es la experiencia suya también. 19 y 20. Dice que llamó el nombre de aquel lugar Betel. Si para otras personas aquel lugar era como cualquier otro lugar, para Jacob ya no. Para Jacob aquel era, a partir de ese momento, fue un lugar muy especial, tan especial que le llamó casa de Dios. Oiga, casa de Dios a un lugar desierto,
casa de Dios, donde lo que habían eran piedras, tierra. Sí, cualquier gente podía llegar, ver aquel lugar y decir: este lugar no tiene nada de especial. Pero para Jacob era el lugar más lindo de la tierra. Así pasa con los cristianos. Todo cristiano debe tener su Betel. Todo cristiano debe de tener su lugar de adoración. Debe de tener su lugar donde, no voy a decir ahí tiene su corazón, nuestro corazón está en Cristo, pero sí es un lugar donde él sabe que allí se encontró con Dios, y ahí es donde quiere seguir teniendo esas experiencias sobrenaturales, esas experiencias espirituales con Dios. Por eso yo siempre he dicho, y lo repito ahora, cada creyente debe tener su Betel, tener su lugar donde sabe que allí se encuentra con Dios, tener su lugar. Ahora, claro, ya lo hemos dicho también, Dios en todas partes está. ¿Cuántos lo saben? Dios está en todas partes, pero a cada quien en su infinita misericordia Dios le concede su Betel. Qué lindo es poder tener un Betel, un lugar solemne donde nos encontramos con Dios, donde le servimos a Él, motivados, llamados, inspirados por Él. Jacob, por eso, no solo adoró en aquel lugar, sino que también hasta le puso nombre a aquel lugar. Versículo 20, voy rápido porque recuérdense que hoy tenemos bautismos en agua. Versículo 20 dice que Jacob hizo voto. Dice que este es el primer voto, la primer promesa en la Biblia. Esto de las promesas, fíjense que es algo que en todas las religiones, incluyendo las paganas, es decir, las de tiempos antiguos, existía. La gente hacía promesas, y usted lo sabe bien, que la gente hace promesas esperando hacer como un trueque con Dios. Señor, yo te voy a dar esto, pero tú me das tal cosa. Así estaba Jacob. Él decía: si Dios va conmigo, me guarda en este viaje que voy, me da pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pero dígame, ¿y Dios qué necesidad tiene de cada quien? Cuando alguien hace esas promesas, por eso recalco, prácticamente las promesas son de origen pagano. Esos trueques, yo te doy, pero si tú me das, yo te doy, Señor. Eso es pagano. Entonces usted dirá: bueno, hermano, ¿y nos está hablando de un creyente o no? Pues sí, quiero que notes que Jacob, por así decirlo, recién va saliendo del mundo y todavía tiene sus cosas o sus pensamientos todavía como adheridos, como pegados a las costumbres de los pueblos. Qué bueno es que los cristianos que ya tenemos más tiempo de estar en la fe tengamos paciencia con los recién convertidos. Ese es el punto que quiero destacarles ahí. Que a veces nosotros, los cristianos de tiempo, se nos olvida que también tuvimos nuestros primeros pasos, y algunos de esos primeros pasos no fueron tan buenos que digamos. Algunos de nuestros primeros pasos fueron erróneos, y eso es como un niño
un niño que comienza a caminar. El niño que comienza a caminar, los que lo ven lindo son sus padres. Pero la verdad es que el caminar de un niño, es un caminar no muy simpático, no muy que digamos muy ortodoxo, ¿verdad? Sino que el caminar de un niño es un caminar, usted lo sabe, que es bien incierto. Su caminar es bien extraño y es bien fácil que se caiga en sus primeros pasos. Cuando la mamá descubre que el niño se quiere parar, lo alienta y está ahí como encima de él, cuidándolo de que no se vaya a golpear. Ella sabe que se va a caer y por eso extiende sus brazos y procura que no se vaya a caer, pero lo deja que camine, aunque camine raro. Pone un pie al norte y el otro pie al sur. Pero la mamá se goza y llama a todo mundo y le dice: vengan a ver, ya está dando sus primeros pasos. Y llega el papá y dice: qué lindo mi hijo. Pero lo cierto es que su andar es raro. Así es en la fe. Cuando se comienza en la fe, hermano, no espere que tenga un andar de militar. Aleluya. El nuevo soldadito, el recluta. No, hombre, si apenas comienza. Entonces no se sorprenda de los errores. Hay hermanos que al recién convertido como que lo ponen bajo una lupa. Y al primer errorcito que comete, ahí van encima, hermano. Y usted que no dice que es cristiano y que no le da vergüenza. Eso no es así. Si usted hubiera oído a Jacob haciendo esa oración, haciendo un trueque con Dios, como él a eso estaba acostumbrado. A Esaú, ¿qué fue lo que le dijo? Te doy, pero si me das. Te doy de mi potaje si tú me das la primogenitura. Entonces esas eran las costumbres de él. Ahora que está comenzando en la fe, le parece lo más natural decirle a Dios: Dios, si tú vas conmigo, me guardas en este viaje, me das de comer, me das para vestir, y si vuelvo en paz, tú serás mi Dios. Ah, qué lindura, ¿verdad? Tú serás mi Dios. Si Dios me contesta tal cosa, voy a ir el domingo a la Elín. Vaya. Si me dan el trabajo, mujer, voy a ir contigo el jueves al culto. Sí, óigame, sí, ¿y Dios qué se saca? Dios nos bendice por su santa misericordia. No tiene que andarle haciendo promesas a Dios. ¿Sabe qué dice en el libro del Eclesiastés capítulo 5? Dice: mejor es que no prometas. Mejor no prometas. Acuérdate que Dios está arriba y tú estás aquí abajo, dice. Vaya a ser que no puedas cumplir y después estés ahí todo desalentado, todo desanimado, porque te metiste a hacer promesas que no pudiste cumplir. No prometas nada, dice el Señor. Si de todas maneras Él te ama, Dios te ama, y Dios no está haciendo negocios contigo. Tráeme tanto dinero y yo te voy a dar. Así predican algunos, pero eso es un error. Dios no necesita que yo esté trayendo para que entonces, como me traes, yo te doy. No, Señor. La Biblia lo que dice es que Dios ama al dador alegre, punto. Pero no está diciendo entremos en un trueque. Entremos en un trueque. Traiga todo lo que pueda y a ver que Dios le va a bendecir. Dios no está en venta, ni Él ni sus bendiciones. ¿Cuántos lo alaban, hermanos?
Si tú vas a tomar una decisión por Dios esta tarde, tómala reconociendo que necesitas a Dios. Tómala reconociendo que necesitas a Dios. No porque estés pensando en qué me va a dar. ¿Y Dios qué me da? ¿Y Dios qué me da si yo le hago caso? ¿Y Dios qué me da si yo le obedezco? ¿Qué me va a dar Dios? Un garrotazo te va a dar. Si no tienes necesidad de nada. ¿Sabes qué? Antes que se formasen los montes, antes que existiera el mar, la luna, las estrellas, el sol, antes de todo, ya Dios era Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Dios ya era. Antes de que tú nacieras, Dios ya era Dios. Antes de que tú te arrepintieras, Dios ya era Dios grande, grande, grande y glorioso. Y tú y yo venimos a Él, no le añadimos pero ni un ápice a su grandeza. Él sigue igual. Él sigue igual. Los bendecidos, los beneficiados somos nosotros. Pero luego también decía Jacob: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Eso sí estuvo bueno. O sea, si usted se fija, Jacob hizo una mala oración o una mala promesa. La intención era buena, pero la oración era mala. Por eso es que en Romanos capítulo 8 versículo 26 dice: oraremos como conviene. Pues no lo sabemos, dice. No lo sabemos. No lo sabemos. Máxime cuando empezamos en la fe. No sé si tú te recuerdas de tus oraciones, pero una de las características, bueno, en mi caso, que cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, digo, ya, mejor dicho, ya como cristiano, a mí me afligía cuando decían vamos a orar, porque todos empezamos a orar, pero a mí como a los 2-3 minutos ya se me había agotado el material. Yo veía que los hermanos seguían eufóricos y seguían orando y que Señor tal cosa, y yo me quedaba ahí todo humillado. Que sí, ¿y cómo hacen? Decía. Claro, yo estaba empezando. Yo supe de uno, y no es broma, no se vayan a reír, ni es burla tampoco. Yo supe de uno que pasó al frente y para aceptar a Cristo, ese para aceptar a Cristo. Y como nadie se puso a la par de él para ayudarle a orar, por eso es que aquí sí ponemos diáconos, diaconisas que le ayuden a orar. Cuando él llegó así al frente, pues él hizo lo que sabía. Santa María, Madre de Dios, y empezó. Pues eso era lo que él sabía. Eso era lo que él sabía. Entonces, cuando empezamos en la fe, no es raro que nos equivoquemos hasta en las oraciones. Pero qué linda es la paciencia de nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Que aunque oremos como no conviene, Dios sabe la intención del corazón. Y qué lindo es saber eso, que Dios nos oye, no porque hagamos largas oraciones. Bienaventurados los que pueden pasar horas de rodillas y orando y todo eso. Bendito sea Dios. Pero si tú eres de los que a los 5 o 10 minutos ya se te agotó el material, o si tú comienzas en la fe, no tengas miedo, no tengas pena. ¿Que cómo vas a orar? Si será correcto lo que vas a decir, antes de que te abras tu boca, el Señor ya conoce. Antes de que esté la palabra en tu boca, Dios ya conoce la intención de tu corazón. Y en eso tenemos que gozarnos, hermano. Diga gloria a Dios, hermano. Él nos bendice
y nos sigue bendiciendo aún a pesar de nuestros errores. Luego dice en el versículo 22: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Ya expliqué qué lindo es que Él marcó el lugar donde tuvo su encuentro con Dios y se propuso que ese lugar siempre sería lugar de encuentro con Dios. Y luego Él añade: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Observe que el diezmo no tiene su origen en la ley, como muchas personas piensan. Aquí estamos hablando de los primeros patriarcas, o sea, de las primeras personas de donde comenzaron a salir los descendientes que formarían la nación de Israel. Todavía no existía el pueblo de Israel, no existía cuando ya se hablaba del diezmo. Y es más, aquí se está hablando por segunda vez del diezmo, aquí en el capítulo 28. En el capítulo 14 de este libro del Génesis, 14 capítulos atrás, ya se hablaba del diezmo también. O sea que ahí en el capítulo 14 encontramos a Abraham diezmando. Cuando venía de vencer a unos reyes, le salió al encuentro Melquisedec, dice la Biblia, sacerdote del Dios Altísimo, y este Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Y entonces Abraham le entregó los diezmos de todo el botín. Entonces observemos que los primeros hombres de Dios que se mencionan en la Biblia que diezmaron, no lo hicieron por una ley, no lo hicieron por una obligación, sino que lo hicieron como un acto de gratitud a Dios. A Abraham Dios le había dado la victoria, y entonces Abraham, en reconocimiento que Dios era el que le había dado aquella gran victoria, imagínense, él con 300 siervos, con 300 esclavos, fue a pelear contra 4 ejércitos, contra 4 reyes con sus respectivos ejércitos, y los derrotó. Abraham sabía que eso no era por su artillería, no era por su inteligencia, no, era Jehová de los ejércitos el que había salido delante de él y le había dado la victoria. Pues así es ahora, hermano. Si nosotros hablamos del diezmo, no es una ley, no es una ley. Nadie tiene que sentirse obligado a dar su diezmo. No. Hubo un tiempo en la ley, durante todo el tiempo de la ley, que Dios decretó que los israelitas tenían que diezmar. Entonces sí, ahí era obligación, ahí no era cuestión de conciencia, de reconocimiento, de gratitud. Era obligación, era ley. Traigan sus diezmos. Así era la ley. Pero en su origen, el diezmo era como tiene que ser ahora, sencillamente porque se reconoce que Dios es el que nos da todas las cosas. Sencillamente un reconocimiento al sacerdocio de Cristo. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Él, dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre y allí está intercediendo por cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos victoria contra el enemigo. Y por eso es que nosotros somos benditos, porque Dios, Jesucristo, está intercediendo delante del Padre por nosotros. Y entonces, por eso es que diezmamos, sencillamente por eso diezmamos, un reconocimiento que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Lo hemos recibido de Dios. Y entonces el diezmo, que como decía
Jacob en esto sí estaba bien, bien parado, porque dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, pero fíjese bien, ¿por qué? Bueno, y Jacob, ¿de dónde sacó ese conocimiento? Ya le dije de dónde. Es que él conocía a su padre. Él, ya le dije al principio, había vivido bajo la cobertura de su padre Isaac, y conocía también a su abuelo Abraham. Y él sabía que ellos habían sido bendecidos, prosperados, que era gente, si usted me permite decírselo, eran millonarios. Era gente que de Isaac está escrito que le tenían envidia. ¿Y por qué le tenían envidia? Porque todo lo que tocaba, Dios lo prosperaba. Y entonces Jacob había observado que su papá, su abuelo, eran benditos de Dios, pero había observado que ellos siempre tenían cuidado de diezmar, de ofrendar. Y entonces por eso es que Jacob dijo: pues Señor, si tú vas a ser mi Dios, pues entonces de aquí en adelante, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Entonces yo te digo, mi hermano, que lo más importante no es tu dinero, lo más importante es tu corazón. El Señor no está tan interesado por tu dinero. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, tu corazón. Y déjame decirte, en esta iglesia, lo más importante que queremos de ti, no para nosotros, sino para el Señor, es tu corazón. Es tu corazón. De nada sirve. Recuerdo una vez yo estaba orando, teníamos un culto de oración en una iglesita, y estábamos orando al Señor, y de repente llegó alguien y me fue a poner. Yo no me di cuenta sino hasta el momento que oí el golpecito así en el púlpito, que me fue a poner así en un púlpito parecido a un sobre más o menos así de gordo, de puros billetes. Y cuando yo lo vi, volteé a ver, pero el hombre iba para afuera. Y después traté de localizarlo y hasta que lo encontré. Y le fui a preguntar por qué lo había hecho. Y él me dijo que era una promesa que él había hecho. Y yo le dije: óigame, ¿y usted es cristiano? Y me dijo: no. ¿Usted asiste a la iglesia? No. Yo le dije: mire, yo aquí le traigo el sobre. Si usted lo quiere dejar en la iglesia, déjelo. Pero le voy a decir algo: delante de Dios usted no está comprando nada, le dije. ¿Verdad que suena un poco rudo eso? Pero es que es la verdad. Es la verdad. ¿De qué sirve que alguien traiga fajos de billetes a la iglesia si su corazón no se lo ha entregado al Señor? No sirve de nada. No sirve de nada. Dios no está esperando que tú lo compres a Él. Si tú dices: ya están hablando del diezmo, pues yo me voy de esa iglesia. Oye, no, hombre, si yo te estoy solamente explicando lo que son los primeros pasos de un cristiano, y que es bueno que el cristiano se habitúe a ofrendar, a diezmar. Pero te aclaro que no creas que porque doy eres más, porque das eres más. ¿Cuánto da? El diezmo de ese varón vale, siervo. Aquí todos valemos igual. ¿Sabes por qué? Porque no es por lo que damos, es por lo que Él dio por ti, lo que nos da un valor. Él nos compró a nosotros. Nosotros no lo podemos comprar a Él. Él nos compró con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces yo te digo: no, si tú no entiendes de esas cosas, no tengas pena. Nadie te va a estar exigiendo nada.
No, ni Dios. Dios lo único que te estará pidiendo todos los días hasta que se lo des será tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ya en el camino vas a ir aprendiendo cómo verdaderamente Dios no se queda con nada. No, oye bien, y con eso voy a finalizar. Las ofrendas, los diezmos que damos no van al bolsillo de Dios. Es la verdad. Si Dios tiene bolsas, tiene bolsillos en sus vestimentas celestiales, no lo sé. Pero te garantizo que si tiene, ni un centavito tuyo va a parar a la bolsa de Dios. La cosa es mucho más sencilla que esa. Es mucho más simple que esa. Lo que tú das es para la obra de Dios. Por ejemplo, en este lugar. Entonces, para comprar ladrillo, para pagarle al albañil, para hacer esto, para hacer aquello, para comprar estas cosas, para mejorar el sonido. Pero como es la obra de Dios, ahí está la cosa. Dios te bendice, Dios me bendice, para que yo, agradecido, diga: hey, aquí traigo esto, hermanos, úsenlo para la obra de Dios. Para que el otro viene y dice: hermano, fíjate que hoy Dios me bendijo, así es que aquí traigo esto para la obra de Dios. ¿Sabes qué pasa? Cuando Dios ve que estamos bien, entonces Dios nos bendice más. ¿Pero para qué? Para que sigamos bendiciendo su obra. Y es más, también la Biblia dice: a Jehová presta el que le da al pobre. Y cuando tú ves a alguien en una necesidad y tú sientes en tu corazón decir: yo le voy a ayudar a este, ahí estás practicando tu fe también. Ahí estás practicando tu fe también. Dices: yo le voy a ayudar a pobrecita esa anciana, o pobrecito ese pobre hombre, ese niño. Entonces dice la Biblia que cuando tú le das al pobre, al necesitado, al que no te puede regresar pero ni un centavito, porque a veces regalamos, pero al que nos puede devolver después. Pero esas son costumbres paganas. En el cristianismo la cosa es dar sin esperar recibir nada. Cuando uno da así al necesitado, entonces dice la Biblia: a Dios le está dando y Dios se lo va a pagar, dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces quedemos claros. Uno, los cristianos que comienzan, hermanos, yo quiero pedirle a todos: ayudémosle a los que comienzan en la fe. Ayudémosles. No nos desesperemos si su andar es medio extraño. Ese es uno. Dos, tú que comienzas, no te desesperes, no te desalientes. Si en tus primeros pasos tienes algún golpe, tienes algún tropiezo por ahí, estás comenzando, mi hermano. Estás comenzando, nadie está esperando que tú seas perfecto. Sigue, levántate. Así como hacemos con el niño, que lo levantamos y lo alentamos para que siga caminando, porque sabemos que con el tiempo y la práctica va a caminar mejor. Así también en la fe. Entonces levántate, levántate y sigue caminando y sigue intentándolo. Y tercero, Dios está más que interesado no en tu bolsillo, sino en tu corazón. Entrégale tu corazón a Cristo, ríndele tu vida a Él. Eso es lo que Dios quiere, que tú le rindas tu vida a Él, para que Él entonces sea el Señor, no solo del universo, sino también el Señor de tu vida. Para eso, esta tarde yo te presento a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que es el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Recíbelo en tu corazón y verás cómo Él toma control de tu vida, y de ahora en adelante
tú tendrás una vida nueva. Y este lugar se convertirá en tu Betel, en el lugar donde te encontraste con Dios. Y este será para ti casa de Dios, como dijo Jacob, y puerta del cielo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya, aleluya. Si en tu andar diario has tenido algún fracaso y te duele haberte golpeado, no solamente, sino te duele el hecho de haberle fallado al Señor, pues qué bueno que esta tarde estás en este lugar. Qué bueno que esta tarde estás en este lugar, porque sabes, para nosotros, para la mayoría de los que estamos aquí, este es nuestro Betel, este es nuestro lugar santo, nuestro lugar sagrado, porque aquí nos encontramos con Dios, porque aquí Dios se ha manifestado en nuestra vida y se sigue manifestando, porque aquí es el lugar donde Dios nos bendice. Este lugar para nosotros es solemne, pero por supuesto nosotros no adoramos el lugar, adoramos al que se manifiesta gloriosamente en este lugar. Si tú has andado rodando, si tú no tienes un lugar donde adorar a Dios, pues te invitamos. Aquí está el Señor y esperamos que Dios se revele, se manifieste, se muestre a tu vida esta tarde. Pongámonos de pie todos y vamos a orar. Vamos a orar. Cristianos, démosle gracias a Dios por concedernos un Betel, por concedernos un lugar donde adorarle, donde sentimos su presencia, donde hemos podido recibir tantas bendiciones. ¿Quieres levantar tus manos y decirle: Señor, gracias? Gracias, Padre, por bendecirme. Gracias por revelarte a mi vida. Señor, yo sé que al igual que Jacob, no merecía semejante bendición, pero gracias porque me salvaste, me perdonaste y me preparaste un lugar donde yo pudiera seguir teniendo experiencias preciosas contigo, donde yo pudiese venir a recibir nuevas fuerzas cuando estuviera cansado, cuando he sido golpeado, herido por el enemigo. Gracias porque me has dado un lugar donde sanan mis heridas. Mil gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho conmigo. Y lo más maravilloso, Señor, es que todo me lo has dado gratuitamente. Gracias, Padre. Concede que este lugar siga siendo de bendición, de manifestación de tu Espíritu, un lugar bendito en donde más y más personas vengan a tener un encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús, limpia, Señor, limpia ese lugar de todo espíritu contrario, de todo espíritu rebelde que quiera oponerse a la manifestación de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, sigue obrando en el corazón de los amigos. Sigue obrando, Señor. Sigue añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Y ayúdanos a todos, Señor, a seguir caminando, avanzando
en la senda que tú nos has trazado. Por el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Gracias, Señor.